Muchísimas gracias. Bien, nos hemos quedado en el ejemplo número 2. A ver, una más haremos. Y luego pasamos al otro lugar geométrico, igual que vamos a ir avanzando de manera gradual, ¿no? Bien, a ver, ejemplo número 3. Bien, ahí tenemos otro ejemplito. Dice, dadas las rectas no coplanares concurrentes en O es un punto, 1, menos 3, 3, perdón, 1, 2, menos 3. Y ahí tenemos a las tres rectas L1, L2 y L3, que claramente L1 y L2 están en su forma simétrica. L2 no de esa forma, pero se puede llevar a la forma también simétrica. Y nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por A y forma ángulos iguales con las rectas dadas. ¿Ya? Tenemos que encontrar entonces esa recta que va a formar ángulos iguales con las tres rectas. Bien, a ver, para resolver este problema también es necesario realizar, como les había mencionado, un bosquejo, no necesariamente a escala, pero un bosquejo que se pueda entender, porque para estos problemas de geometría analítica, sí o sí necesitamos de un bosquejo. Bien, a ver, dibujaremos previamente. A ver, ¿cómo podemos hacer? Ya, las tres rectas nos dicen que son concurrentes en O, entonces dibujaremos de esta forma. Ahí está la recta L1, L2 y L3. Ya está bien. Son concurrentes en O. Entonces, al decirnos concurrentes, quiere decir que tienen como punto de intersección las tres rectas al punto O, que tiene como componentes 1, menos 2 y 3. Bien, entonces denominaremos, esta es la recta L1, esta es la recta L2 y esta es la recta L3. Ahí tenemos tres rectas concurrentes. Luego nos piden, ahora sí, utilizaremos otro color, uno más notorio. Nos piden encontrar la ecuación de otra recta que pasa por ahí y que forma ángulos iguales. Solo que de esta recta no nos hablan si también es concurrente con las otras. No nos dicen, así que voy a suponer una recta como esta. Esta es la recta L que me piden, pero ya nos dicen que pasa por el punto A. A ver, haremos mejor así. Esto lo desplazaremos ahí. Este punto lo desplazaremos acá. Bien. Entonces ahí está el punto A. Tiene como componentes a menos 4, 2 y 6. Bien. Esa es la recta que tenemos que encontrar, que pasa por el punto A y que además esta recta forma ángulos iguales con las tres rectas. Entonces, miren, yo lo voy a dibujar algo así. A ver, diremos que entre L y L1, entre estas dos rectas, se forma un ángulo alfa. Luego, entre L y L2 se forma un ángulo beta. Y finalmente, entre L y L3 se forma un ángulo gamma. Y la condición del problema, y la condición pondremos así, del problema es que alfa sea igual a beta y sea igual a gamma, porque en el problema nos dicen que esta recta forma ángulos iguales con las otras rectas, ¿no? Esa es la condición. Bien, con esta condición vamos a trabajar entonces, jóvenes, para encontrar ya claramente el vector direccional, porque miren, si observan el esquema, nos piden encontrar la ecuación de la recta que está coloreada de color rojo
Y para encontrar la ecuación de una recta necesito un punto. Ya tengo el punto A. ¿Usted qué? Ya tenemos A. Lo que me falta es el vector direccional. A minúscula le voy a llamar. Nos falta el vector A. Conociendo eso, ya podríamos escribir la ecuación de la recta, ¿no? Y eso es lo que nos pide. Bien, entonces para encontrar la ecuación de este vector direccional, entonces voy a plantear, ¿sí? Un esquema parecido al anterior problema. Sí, parecido, solo que ahora sí tengo tres rectas, si se dan cuenta, entonces sí podría plantear tres ecuaciones, ¿no? Sí, podemos plantear tres. Entonces, diremos así, sea el vector A un vector que tiene las siguientes componentes, M, N y P. Ahí está. Entonces ahí tenemos un vector direccional que tiene esas componentes, M, N y P. Bien. Pero como no conocemos esos tres valores, entonces le llamamos ecuación número 1. Bien. Ahora sí. ¿Cómo relacionamos, jóvenes? A ver, si me dan una mano. ¿Cómo relacionamos este problemita? A ver, lo que yo quiero hacer es, de fondo nos dicen que esta recta que queremos encontrar forma ángulos iguales con las tres rectas. Entonces, yo podría aplicar esta propiedad. ¿Dónde está? A ver, vamos al documento PDF. ¿Se puede ver el documento PDF? Sí. Sí, ¿no? Ya. Yo quiero aplicar esta propiedad. ¿A dónde está? Me he pasado, me he pasado. Ah, aquí está. El ángulo entre rectas. No importa si estas rectas se intersectan o no, al final o son rectas alabeadas. Igual voy a encontrar el ángulo que forman estas dos rectas, utilizando el producto escalar. Entonces, utilizando el producto escalar, yo encuentro el ángulo entre estas dos rectas. Entonces voy a aplicar esta propiedad, ¿ya? Volvemos entonces, aquí está. Bien, entonces voy a plantear el ángulo que se podría encontrar con la recta L y L1. Pero el ángulo que voy a encontrar entre L y L1 también es igual a encontrar el ángulo entre sus vectores direccionales. Entonces acá haremos todavía el siguiente bosquejo con color negrito. Aparte de conocer L1, también conocemos el vector direccional de esta recta. Ahí está, a su 1. De L2, de la misma manera, conocemos el vector direccional a sub 2. Y de la misma manera, valga la redundancia, encontramos o conocemos el vector direccional de la recta L3, que le voy a llamar A sub 3. Ah, y podríamos escribir ya sus componentes. Sí, escribiremos sus componentes. Aquí mismo, en el mismo esquemita. A ver, empezaremos por A sub 3. ¿Cuáles son las componentes del vector A sub 3? Ahí. Vámonos a la recta L3. Tomamos los valores del denominador, que sería 2, 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo desplazaremos aquí. Ahí está. Los elementos del vector direccional A sub 1. Como la recta L1 está en su forma simétrica, tranquilamente tomamos los valores de los denominadores. 2, 2 y 1. Muy bien. Y ahora sí, los elementos del vector direccional A sub 2. Como claramente no está, jóvenes, no está en su forma simétrica, y además me dan, como vean, a ver si observamos la ecuación L2, ahí está L2. Tengo que L2 es igual a esas dos cantidades y Y es igual a menos 2, me dice. Bueno, no hay donde asustarse.
a su forma simétrica no lo voy a poder llevar así porque ahí tengo una expresión muy aparte, pero eso no quiere decir que esté mal escrito, sino que este autor, por ejemplo, no considera que se deba escribir de esta forma. Miren, voy a hacer esto, solo para la recta L2. La recta L2 es así, ¿no? X menos 1 sobre 3 igual a 3. E inclusive puedo corregir, ya lo corregiremos. Sería factorizo el signo, menos z menos 3 sobre menos 4, de modo que menos entre menos me da más. Y me dicen que y es igual a menos 2. Bien, ¿qué pasa con este autor? ¿Por qué dice y? Es que este autor no acepta que el denominador sea 0. ¿Qué quiere decir? A ver, vea. Voy a hacer lo siguiente. Separando esta expresión, lo voy a separar, lo voy a alejar. De las dos primeras igualdades, lo voy a igualar a un parámetro cualquiera. Digamos, ahora sí, no, definitivamente es muy pesado, tengo que descargar todo lo que tengo ese cuaderno. Bien, supongamos que le igualo un parámetro t. Un segundito, por favor, voy a cerrarlo. Bien, les decía, las dos primeras igualdades lo voy a igualar a un parámetro t. Entonces, ¿qué sucede? Voy a igualar la primera parte con el parámetro t y tendríamos x menos 1 sobre 3 igualado a t. De acá despejo x y x es igual a 3 pasa a multiplicar, menos 1 pasa a sumar, 1 más 3 veces t. Luego igualo la segunda parte de esta igualdad con t, con el parámetro, y tenemos z menos 3 sobre 4 es igual a t. Por lo tanto, de acá también despejamos z. 4 pasa a multiplicar y 3 pasa a sumar. 3 más 4t. Y ahora, estas dos ecuaciones están parametrizadas. Juntando con la otra ecuación, tendría esta forma, donde L2 es igual a X, Y, Z, ordenando, donde X es igual a 1 más 3 por T. Luego la última ecuación, Z es igual a 3 más 4T. Y acá Y es solamente igual a menos 2. Pero ¿qué pasa? No es que esté incompleta, sino que la componente que ven a continuación es nula. Sería 0 por T. Y de acá entonces no quiere decir que esté mal escrito, solo que este autor no acepta que sea de esta forma. Si lo escribo en su forma simétrica es x menos 1 sobre 3 igual a y más 2, obviamente más 2 porque como acá es menos 2 pasa como más 2 sobre 0 igual a z menos 3 sobre 4. Donde esta forma sigue siendo la forma simétrica, solo que este autor, como algunos otros, dice que esta es una división entre cero, y obviamente eso nosotros no aceptamos. Claro que sí, en el álgebra no aceptamos, pero acá yo no estoy haciendo pues operaciones algebraicas, sino que acá esta forma de representar la recta me dice que la segunda componente del vector direccional es nula. No quiere decir que estoy haciendo divisiones entre cero. Entonces, como no acepta esta notación este autor, es por eso que lo escribe de esa manera. Ahí está la recta L2. Pero como verán,
No es también muy difícil de expresar. Así que cuando ustedes vean denominadores ceros, no es que estamos haciendo divisiones entre ceros, sino que nos indican que esa componente es igual a cero, obviamente del vector direccional. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna consultita? ¿Se entiende? Bien, voy a suponer que sí, ¿ya? Y ahora, como ya hemos aclarado cómo es la forma de esta ecuación, voy a tomar los elementos del parámetro t, porque justamente esos elementos forman las componentes del vector direccional a sub 2. Entonces, en este caso sería 3,0,4. Ahora sí, el esquema está completo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora sí, eso era para aclarar, ¿ya? Eso tal vez lo podemos reducir. Eso es lo bueno, ¿no? De estas pizarras. Antes hubiese tenido que borrarlo todo esto. Bien, esto se los dejo a ustedes. Como luego les voy a compartir el documento PDF, entonces lo van a poder ampliar tranquilamente. Bien. Ahí está, ahí lo voy a reducir eso. De verdad que si volvemos a las clases normales, voy a extrañar hacer todo lo que hacen en estos pizarros virtuales. Bien. Bien, ahí lo dejamos entonces como notita. Bien, ahora sí, volvemos al problema en sí. Tenemos que hallar la ecuación de la recta que forma ángulos iguales con estas tres rectas. Bien, entonces la condición del problema es que alfa, beta y gamma sean iguales, porque tiene que formar ángulos iguales, ¿no? Y para hallar entonces el ángulo entre dos rectas voy a utilizar el producto escalar. Entonces decimos, acá cambiaremos de color, decimos por el producto escalar. Bien, por el producto escalar, ustedes saben muy bien que la expresión es esta, ¿no? Ya sea para dos vectores A escalarmente B es igual al módulo de A por el módulo de B y obviamente por el coseno del ángulo, tita, en este caso voy a poner para no mezclar con alfa, beta y gamma, ¿no? Bien, ahora sí, y de acá despejamos coseno de tita, que va a ser igual al producto escalar dividido entre el módulo de los vectores, ¿no? Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero bien, si los tres ángulos tienen que ser iguales, entonces también el coseno de los mismos deben ser iguales, ¿no? Sí, claro. Entonces, voy a ver el coseno de tita de esta expresión. Entonces, de acá decimos que despejo el coseno de tita, que va a ser igual al producto escalar de A escalarmente B, entre el módulo de A por el módulo de B. Y de acá decimos entonces que si los ángulos son iguales, también el coseno de sus ángulos también debería ser igual. Entonces acá el coseno de alfa va a ser igual al coseno de beta y también va a ser igual al coseno de gamma. Muy bien, entonces plantearemos este ángulo para cada una de las rectas, para cada par de rectas en este caso. Para el primero, para el ángulo alfa que se forma con la recta L1 y L. Primer ángulo. Entonces acá voy a escribir que coseno de alfa es igual al producto escalar de ¿quién? De A sub 1 escalarmente A dividido entre el módulo de A sub 1 por el módulo de A. Bien, si me ayudan, por favor, A sub 1 tiene como componentes a 2, 2, 1
escalarmente el vector A, que es MNP, dividido entre el módulo. Acá directamente haremos. El módulo de A sub 1 sería cada componente elevado al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Por el módulo de A, m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado. Y luego, ¿qué tenemos? Ahí tenemos 2 al cuadrado es 4, más otro 4, 8, más 1, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Entonces acá sería así. Arriba desarrollamos el producto escalar. 2m más 2n más p entre 3, ya, por la raíz de m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado. A esto le llamaremos ecuación número 2. Ahí está el primer ángulo, ¿no? Entonces el coseno de alfa está en función de m, n y p. Calcularé de la misma manera para el ángulo beta. El ángulo beta está formado por las rectas L2 y L. L2 y L. Entonces con eso calculamos el coseno de beta, que es igual al producto escalar de A sub 2 escalarmente A entre el módulo de A sub 2 por el módulo de A. Bien, reemplazamos. Ahora en este caso A sub 2 es 3, 0 y 4. 3, 0, 4. Escalarmente el vector A, MNP, dividido, acá ya lo voy a hacer directo, la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, por la raíz de m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado. Por lo tanto, tendríamos acá 3 veces m, n se anula, más 4 veces p. Entre, ahí tendríamos raíz de 9 más 16. 25, 5, ¿no? 5 por la raíz de m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado. Por lo tanto, esto es ecuación 3. Y finalmente, para calcular el ángulo que forman, el ángulo gamma que forman las rectas, claramente en el gráfico se ve L3 con L. Con eso estaríamos calculando el coseno de gamma. Y eso es igual a A sub 3 escalarmente A entre el módulo de A sub 3 por el módulo de A. Bien. El vector A sub 3, ahí está, es 2, 1 y 2. Escalarmente el vector A, M, N, P. Entre, esto ya habíamos calculado hace un momento, sería 4 más 1 más 4, 9, 6 cuadrada de 9 trae ese, ¿no? Y aquí directamente 3. Por la raíz de M cuadrado más N cuadrado más P cuadrado. Por lo tanto, tenemos 2m más n más 2 veces p entre 3 por la raíz de m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado. Ecuación número 4. Ahí está, jóvenes, el coseno del ángulo de cada una de las rectas con la recta que estamos buscando, ¿no? Entonces, de la condición del problema, recalco nuevamente, si los tres ángulos tienen que ser iguales, entonces el coseno de esos ángulos también tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Igualar las ecuaciones 2 y 3
y 2 y 4 por decir, o 3 y 4, como ustedes quieran, ¿ya? Yo voy a igualar en este caso 2 con 3 y 3 con 4 si quieren. Así yo voy a hacer esa igualación. Pues acá tenemos la ecuación 2, lo voy a igualar con la ecuación 3. Por lo tanto, tendríamos esto. Yo voy a copiar. Copiamos. Pegamos. Veamos, ahora sí. Y con la ecuación 3. Veamos. Igualamos esas dos ecuaciones, de donde claramente puedo simplificar esta raíz o este radical con el otro radical. Aplicamos el producto cruz y ahí tendríamos 10 veces m más 10 veces n más 5 veces p igual a 9 veces m más 12 veces p. Reducimos términos semejantes y acá tendríamos m más 10 veces n, y de acá tendríamos más 12, pasa a restar, entonces ahí tendríamos 5 menos 12, ¿no? Entonces acá menos 7, solo que no sé si mantenerlo ahí. Ya, pero vamos a ver. Menos 7 veces p igual a 0. Una ecuación con 3 incógnitas. Y ahora igualamos 3 con 4. Entonces acá la ecuación 3 con la ecuación 4. Entonces acá, como ya tenía copiado 3, lo volvemos a pegar. Igual con 4. Los micrófonos, por favor. Muy bien, y al igual que en el anterior caso, simplificamos el radical. Aplicamos el producto cruz y acá lo que tenemos sería 9 veces m más 12 veces p igual a 10 veces m más 5 veces n y más 10 veces p. De acá reducimos también los términos. En este caso, a ver, llevaremos más 10 como menos 10, con más 9 me da menos m. Luego menos 5 veces n. 5 veces n y acá sería menos 10 más 2. Más 2p. Todo esto igual a 0. Ahí estaría la ecuación. Pero miren, lo único que hemos hecho es reducir la ecuación, ¿no? Ya no tenemos más. Necesitaremos una ecuación más. Entonces igualaré, ahora ya hemos igualado 2 con 3, 3 con 4, 2 con 4 igualaremos. A ver qué nos da. 2 con 4. Aquí volvemos a pegar, ya tenemos la ecuación 4 por ahí. La ecuación 2 está aquí. Copiamos, pegamos, eliminamos el radical. También el denominador hay 3, también se simplifica y por lo tanto tendríamos 2m más 2n más p igual a 2m más n más 2p. 2m con 2m se va, n pasa a restar, a 2n me queda n, p pasa a restar al otro miembro, me queda p solamente, y ahí tendría esas tres ecuaciones, ¿no?
donde claramente si resuelvo esta ecuación, a ver, le llamaremos 1 romano, 2 romano y 3 romano, lo único que voy a obtener es la solución trivial, ¿no? ¿Sí? 0, 0, 0. Y con eso, pues, no voy a poder resolver. Entonces, haremos lo siguiente. Como n es igual a p, trabajaré en función de m y n. En vez de p, reemplazaremos n. Entonces, con eso decimos de 1 romano. Tenemos m más 10 veces n menos 7 veces p, pero p vale n. Todo eso es igual a 0. Por lo tanto, m había sido igual a, acá tenemos más 3, pasa al otro miembro como menos 3 veces n. Muy bien. De la ecuación 2 romano, lo mismo, ahí tenemos menos m, menos 5 veces n, más 2 veces p, pero p vale n, todo esto es igual a 0. De acá despejamos m. Si despejo m, me da menos 3n, bueno, lo mismo que el anterior. Bien, entonces, miren, no hemos llegado a resolver el sistema, pero sí a relacionar las tres constantes. N es igual a P, pero M es igual a 3 veces N, pero como N es igual a P, entonces ya estaría relacionado. De estos dos, entonces decimos que M es igual a menos 3 veces P. Entonces, con eso ya podríamos relacionar nuestro vector direccional. ¿Dónde está el vector direccional? Estamos arriba, ¿no? De 1. El vector direccional es m, n y p. Pero vamos a reemplazar ahí los valores. Entonces, decimos de la ecuación 1. El vector direccional A es igual a m, n y p. Pero m es menos 3 veces p, n es igual a p y p se mantiene como p. Entonces, este vector direccional está en función de p. Pero como p es el múltiplo escalar de este vector, entonces factorizaré ese múltiplo escalar. Inclusive, la primera componente puedo también factorizarlo, el signo negativo. Como les había dicho, no me interesa el sentido, mucho menos la magnitud. Entonces, factorizaré menos p. Y me quedaría 3, menos 1, menos 1. No me interesa la magnitud, tan solo una dirección. Ahí está, jóvenes, el vector direccional. 3, menos 1 y menos 1. Conociendo entonces el vector direccional, ya puedo escribir la ecuación de la recta. ¿Me dicen de alguna forma en particular? No, no me dicen. Así que la más sencilla es la forma vectorial. Por lo tanto, decimos finalmente, la recta L es igual a. ¿El punto por dónde pasa? Pasa por el punto A. A tiene como componentes menos 4, 2 y 3. Menos 4, 2 y 3 o era 6. 6. 6. Ah, justo que aquí viene una preguntita, ahorita les digo. Más un parámetro cualquiera. R pondremos. R veces el vector direccional A. 3 menos 1 y menos 1. Tal que R pertenece a los números reales. Ahí está, jóvenes, el vector, perdón, la ecuación de la recta que pasa por el punto A y que forma ángulos iguales con las otras tres rectas. Mi pregunta iba por este caso. Miren, este punto es múltiplo escalar de 2. ¿Puedo factorizar el 2? ¿Sí o no? Creo que no. No, nunca. Porque el punto representa la posición relativa de un lugar geométrico. Nunca. Así que cuidado que se estén haciendo tentar y en un punto observen múltiplos escalares o fracciones donde la fracción lo puedan factorizar. No,
El punto nunca, nunca. Lo que sí pueden factorizar es en el vector direccional. Es por eso que estoy haciendo eso. Por eso les decía, no me interesa el sentido, mucho menos la magnitud del vector direccional. Es por eso que factorizo el múltiplo escalar en cada uno de los casos. ¿Está claro con eso? Ahora sí, jóvenes. ¿Está bien? Sí. Bien, jóvenes. Entonces, con eso habríamos hecho algunos cuantos problemas. Este era de un examen anterior. Entonces, sobre rectas. Miren que hasta ahorita solamente hemos hecho rectas. Con el auxiliar, no sé si han llegado hasta aquí o han hecho auxiliar. Hasta aquí no va a ser. Bueno, solo un ejercicio. ¿Era similar el ejercicio? Hola, hola. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Un poco entrecortado. Mm, ya, espero que en la grabación no se esté escuchando así, porque como esto se graba desde directamente mi pantalla a la plataforma, yo creo que sí se va a escuchar bien. Bien, bien, jóvenes. Entonces, como les decía, bueno, con el occidental me imagino que han debido hacer algo similar. Bien, entonces, hasta aquí sobre rectas. Pero hasta aquí casi no hemos hecho mucho, porque ahora vamos a combinar con el siguiente lugar geométrico. ¿Ya? A ver, solo veremos la primera parte. Y mañana hacemos problemitas si es que nos alcanza tiempo. A ver. Dice, por ejemplo, a ver, el siguiente lugar geométrico. Aquí, claro, tienen ejercicios para revisar. Ustedes lo van a revisar. ¿Bien? Bien, el siguiente lugar geométrico es el plano. Así como su nombre dice, vamos a hablar de una figura plana que se expande a lo largo del sistema tridimensional. No tiene fin, ya entonces se expande una figura plana a lo largo de todo el sistema. Bien, entonces dice, un plano P, que lo vamos a denominar P, algunos textos lo manejan como pi, bueno, al final es igual, ¿no? Entonces, un plano P del espacio tridimensional se define como el lugar geométrico de puntos P que cumple la siguiente ecuación. Ahí está la ecuación número 4 que se denomina la forma vectorial del plano. Dicho de otra manera, la ecuación vectorial del plano, de este plano que ustedes ven acá en este esquemita. Bueno, yo lo he dibujado como un rectángulo irregular. Eso por cuestiones didácticas. Este plano se expande a lo largo de todo el espacio. Bien, esta ecuación, como en el caso de la recta, también tiene ciertas características. El vector P, que tiene como componentes X, Y y Z, es un punto geométrico y genérico del plano. ¿Sí? Es un punto genérico. El vector P sub 0 tiene como componentes a X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Es un punto fijo del plano, pero que lastimosamente no vamos a poder extraerlo como de la recta como dato, ¿sí? Porque ahorita van a ver a continuación que vamos a encontrar una ecuación escalar donde no solo un punto va a cumplir con esta ecuación, sino infinitos puntos. En realidad este plano está compuesto de infinitos puntos que forman este lugar geométrico, que es el plano. Bien, después tenemos a los vectores A y B, que son dos vectores direccionales paralelas al plano, o sea que están contenidas en el plano, pero no son paralelas entre sí. Como ven en el gráfico, el vector A está en esa dirección y sentido, y el vector B también está en esta otra dirección y sentido. No son, jóvenes, paralelos entre sí.
pero sí paralelos al plano, que quiere decir que están contenidos en el plano. Si ahora hacemos la gráfica de estos 4 vectores, ahí está el radio vector P, el radio vector P sub 0, y obviamente A y B son vectores que están contenidos en el plano, vectores proporcionales a los vectores A y B respectivamente. Entonces hacemos la suma vectorial, donde P es la suma de P sub 0 más T veces A y más R veces B. De ahí surge esta ecuación vectorial del plano. Esta ecuación muy rara vez se la utiliza, porque como verás, necesitas un punto conocido, que como te dije, muchos puntos van a cumplir con eso. Entonces, una de esas necesitas conocer. Luego, necesitas 2 vectores que sean paralelas al plano. Estas son 2. Pueden haber otras más. Entonces, en realidad hay una infinidad de vectores A y B que podrían estar dentro del plano o contenidos en el plano. Entonces, muy pocas veces se utiliza. Pero si me proporcionan como dato, pues tú ya puedes formar la ecuación del plano en su forma vectorial. Bien, y me olvidaba, ¿no? Y T y R son los parámetros respectivos del plano. En este caso, este plano tiene 2 parámetros, ¿no? Sí. Pero como te decía, muy pocas veces se utiliza esta ecuación. Lo que vamos a hacer más bien es utilizar una ecuación más reducida, ¿ya? Para eso, para escribir este plano en una forma más reducida que se ve en el siguiente gráfico, necesito de 2 datos. P es el punto genérico, X, Y, Z. Es el punto genérico, no se considera como dato. P sub 0 sí, porque este punto me va a ayudar a encontrar la ecuación del plano. ¿Ya? Y después necesito de un vector n normal y perpendicular al plano, o ortogonal al plano. Entonces dice acá, todo plano se caracteriza por una dirección normal, perpendicular al plano. Recalco, jóvenes, para encontrar la ecuación del plano necesito 2 datos, el punto P sub 0 y el vector perpendicular al plano. Y de acá, decimos acá, de la figura, escribo la siguiente ecuación. Como n es perpendicular a este vector y este vector es la diferencia de P menos P sub 0, entonces como son perpendiculares los 2 vectores, podemos aplicar la propiedad de la perpendicularidad, donde el producto escalar de ambos vectores es igual a 0. Y a eso le llamo ecuación 5. Y esta ecuación, jóvenes, esta ecuación 5, es la forma vectorial normal del plano en componentes, una forma más reducida que la ecuación 4. Pero todavía la vamos a reducir más. ¿Ya? La normal, como es un vector perpendicular al plano, esta normal n va a tener estas componentes a, b y c. Escalarmente, p menos p sub 0. P es el punto genérico menos p sub 0, que es el punto dato. X sub 0, y sub 0, z sub 0. Restamos las dos cantidades. De ahí aparece x menos x sub 0, y menos y sub 0 y z menos z sub 0. Luego realizamos el producto escalar y ordenando tenemos a por x, que está aquí, b por y, que se encuentra por acá, y c por z, que se encuentra por acá. Los otros, más por menos me da menos, a por x sub 0, más por menos me da menos, b por y sub 0, y más por menos me da menos, c por z sub 0. Como a, b, c son las componentes del vector normal, y x sub 0, y sub 0 y z sub 0
son las componentes del punto dato. Entonces el producto de esos valores me da otro valor, que de manera general le voy a llamar D, porque la suma o resta de constantes me da otra constante, ¿no? Que le llamamos D. Entonces, esta ecuación se reduce a lo siguiente: a por x más b por y más c por z más d. Y a esta ecuación le llamamos número 6, que se llama la forma cartesiana del plano. De esta ecuación, jóvenes, lo único que se conoce es los coeficientes, que son A, B, C, que son las componentes del vector normal. Eso les he dicho hace un momento, ¿no? N tiene como valor, como componentes A, B, C. D es el término independiente que no me representa nada, más que la intersección con los ejes coordenados, nada más. Y como les decía, y como esta es una ecuación de 3 variables, x, y, z, entonces no solamente un punto pues va a satisfacer, puede satisfacer muchos más. Entonces, encontrar uno de sus puntos va a ser complicado. No imposible, complicadito. Así que, a partir de esta ecuación, cuando veamos más adelante, lo único que vamos a poder obtener de esta ecuación cartesiana son las componentes del vector normal. ¿Está bien, jóvenes? ¿Alguna consulta? Este procedimiento de acá hasta acá, lo que está resaltado de color celeste, este procedimiento es el que vamos a seguir para encontrar la ecuación del plano. ¿Está bien? A ver, veremos un poquito más. Características, que no son muchas, ¿sí? Características de los planos. Dice, un plano queda bien definido si se conoce lo siguiente. Y aquí es donde voy a trazar yo. Primero, el básico. Decimos, un plano puedo definir si conozco un punto y su vector normal. Entonces eso se llama punto y normal. Entonces con eso escribimos la ecuación del plano, empleando esta ecuación. La normal, escalarmente el punto genérico menos el punto dato. Y todo eso lo igualamos a 0. Con esta ecuación encontramos la forma cartesiana del plano. A esto le podemos llamar 1. 2. Si conozco dos vectores que están contenidas en el plano y un punto, que esto se denomina punto y dos direcciones, con estos datos puedo escribir la ecuación del plano. ¿Qué necesito? Como les había dicho, un punto. Ya conozco P sub 0. ¿Qué más necesito? Cambiemos mejor de color. ¿Qué más necesitamos? Un vector perpendicular. ¿Qué hacemos? Como estos vectores están contenidos en el plano, realizar el producto vectorial, donde esta normal va a ser perpendicular a A y también va a ser perpendicular a B, por ende va a ser perpendicular al plano. Entonces la normal N va a ser A vectorialmente B. Y con eso, jóvenes, escribimos la ecuación del plano. Así de sencillo. 3. Un plano también puede quedar definido si conocemos tres puntos que sean no colineales, porque si existe la colinealidad entre los tres va a ser imposible. Por lo menos uno tiene que quedar fuera, ¿ya? No importa que dos hagan una colinealidad, pero tres no. Bien, entonces conocemos tres puntos. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de un plano? Un punto. Ahí tengo tres para elegir. Tomamos el más simple como de costumbre. Y luego, ¿qué necesito? El vector perpendicular al plano. En este caso no conozco, pero puedo hacer lo siguiente. Puedo encontrar entre dos puntos un vector.
Entre P sub 2 y P sub 1, un vector. Entre P sub 3 y P sub 1, otro vector. ¿Dónde hemos caído? Al caso 2. Porque como ya tengo dos vectores, puedo realizar el producto vectorial, n, donde esta normal va a ser perpendicular a un vector y perpendicular al otro vector, y por ende, perpendicular al plano. Y con eso encontramos la ecuación del plano. Como verán, entonces llegamos a lo mismo. 4. Un plano puede quedar definido si conocemos dos puntos y una dirección. Bien, lo mismo que en el anterior caso. Para escribir la ecuación de un plano necesito un punto. En este caso tengo dos. Tomamos el más simple como de costumbre. Y luego necesito su vector normal. Bien, acá tengo un vector, me falta otro, pero como conocemos dos puntos, de estos dos puntos hallo un vector. Ya tengo un vector, con el vector que ya me estaban proporcionando, estamos volviendo a caer en este caso. Realizamos el producto vectorial, hallamos el vector normal, que es perpendicular a cada uno y obviamente perpendicular al plano. Y con eso encontramos la ecuación del plano. 5. 5. Perdón, ingeniero. Adelante, te escucho. En el cuarto caso, si el vector del punto 1 a punto 2 es paralelo al otro vector, Eso me he olvidado señalar. Donde el vector P sub 1 menos P sub 2 o P sub 2 menos P sub 1 es indistinto, no debe ser paralelo al vector A. ¿Sí? Porque si fuesen paralelos, entonces en ese caso no vamos a encontrar un vector normal, sino un vector nulo, ¿no ve? Entonces eso hay que señalar. No deben ser paralelos. Ahora sí está claro con eso, ¿no? Bien, continuemos. Número 5. Un plano también va a quedar definido si conocemos una recta y un punto. Aquí miren, ya estoy haciendo la combinación de dos lugares geométricos, la recta L que hemos visto esta mañana y ahora combinándolo con el plano. Este es el caso donde todos los puntos de esta recta pertenecen al plano, porque no te olvides que la recta también está conformada por infinitos puntos. Y esos infinitos puntos, pues, hacen una línea recta, ¿no? Ahora, esos infinitos puntos pertenecen como una fila de puntos al plano. Bien, ¿qué hacemos entonces para encontrar la ecuación de este plano? Para encontrar la ecuación del plano necesitamos un punto, como tú ya has visto. Ya tengo a P sub 0 y necesito un vector normal. ¿Cómo calculamos en este caso el vector normal? De una recta siempre voy a conocer su vector direccional. ¿Ya eso? Siempre vamos a conocer. Y también de una recta siempre voy a conocer su punto dato. Le voy a llamar P sub 1. Y con el punto de afuera, P sub 0 menos P sub 1, encontramos un vector. B. Y claramente, si este punto está fuera de la recta, claramente este vector que vamos a obtener va a ser no paralelo a. Entonces, en este caso sí puedo hacer producto vectorial y encontramos el vector normal perpendicular a los dos vectores y por ende perpendicular al plano. Y con eso encontramos tranquilamente la ecuación del plano. Numeral 6. Numeral 6. Un plano también va a quedar bien definido, si conocemos una recta, la cual contiene el plano, y una dirección. Obviamente la dirección no tiene que ser paralela a la recta, ¿no? Si no, obviamente vamos a encontrar un vector nulo.
Bien, entonces para encontrar la ecuación del plano necesito un punto. En este caso ya no tengo el punto. Pero como los infinitos puntos de la recta pertenecen al plano, y no te olvides que de las rectas siempre conoces un punto, entonces ese puntito, que le voy a llamar P sub 0, va a pertenecer a la recta y también al plano. Entonces con eso ya podemos escribir el plano. Pero ¿qué más me falta? El vector normal. Entonces de cualquier recta siempre conocemos su vector direccional, B. Y como en el gráfico A no es paralelo a B, entonces puedo realizar el producto vectorial y encontramos el vector normal. Ahí está el vector normal perpendicular a ambos vectores y perpendicular al plano. Estas son las características que vamos a manejar en algún momento para encontrar la ecuación del plano. Permítanme borrar, por favor, porque todavía falta como unos dos más. Ahí está. Y son los últimos, ¿no? Ya nos hemos quedado en 6. 7. Un plano también va a quedar bien definido si conozco dos rectas paralelas. Como si fuesen dos rieles. Y encima de esas rieles tendemos el plano, ¿no? Para encontrar la ecuación del plano necesito, como de costumbre, un punto y su vector normal. Como estos infinitos puntos de las dos rectas van a pertenecer también al plano, entonces ahí tengo dos hileras de puntos, ¿no? Bien, pero como tal yo no necesito los infinitos, sino uno para encontrar la ecuación del plano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? De cualquier recta voy a conocer su vector direccional. A1 y del otro caso A2. Pero en este caso no voy a manejar el producto vectorial de ambos, porque en este caso no os dice que son rectas paralelas y el producto vectorial de dos vectores paralelos me da 0. Entonces no me conviene. Voy a manejar solo uno de ellos, no los dos. Un vector direccional. Bien, manejando entonces un vector direccional, pero con eso todavía queda incompleto. Para escribir la ecuación del plano necesito un punto. Y como tú sabes, de cada recta se tiene como dato un punto. A este le llamaré P1 y a este le llamaré P sub 2. Entonces, ¿cuál voy a tomar? El más simple, como de costumbre. Con eso ya tengo el punto y me falta el vector normal. Entonces, ¿qué hacemos? Por esos dos puntos, hallo otro vector. Obviamente ese vector no va a ser paralelo ni a sub 1 ni a sub 2. Entonces hago el producto vectorial con cualquiera de ellos. Encontramos el vector normal, que es perpendicular a ambos vectores y por ende perpendicular al plano. ¿Está claro este caso, jóvenes? ¿Alguna consulta? Finalmente, 8. Un plano también va a quedar bien definido si se conocen dos rectas que se cortan. Ya, ahí tenemos dos rectas que se cortan. Se cruzan y se cortan, ¿no? Entonces, bajo esas dos rectas podemos tender un plano. En este caso, porque como tiene que cumplir de que se cortan, para escribir la ecuación del plano, sí o sí debo encontrar el punto de intersección. Y eso tú ya sabes cómo obtener el punto Q, el punto de intersección. Luego, en este caso, sí, los vectores direccionales no son paralelos. Aquí está A sub 2, aquí está A sub 1. Entonces realizamos el producto vectorial entre los dos para encontrar la normal, donde esta normal es perpendicular a cada vector y obviamente perpendicular al plano. Entonces, con eso podemos escribir la ecuación del plano, que pasa por dos rectas que se cortan. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna consulta?
¿Preguntas, consultas, jóvenes? ¿Se entiende? Ingeniero, Adelante, te escucho. en el caso número 8 es imperativo que encontremos el punto en el que se cortan. No podríamos simplemente con los vectores direccionales hacer un producto vectorial. Pero también necesitamos un punto. En cualquiera de estos 8 casos, para escribir la ecuación del plano necesitas un punto y su vector normal. Entonces, sí o sí necesitas el punto. ¿No se podría usar un punto Gracias. de cualquiera de las dos rectas? También es otra forma, ¿no? De allá sea de la recta L1 o de la recta L2, porque al final, como estas dos rectas se van a cruzar y se van a cortar, y sobre ese cruce vamos a tender el plano, entonces también. Pero una forma más elegante de resolverlo sería encontrando el punto de intersección. Ojo, que no es obligatorio, ¿no? Pero ya, sería una forma más elegante. ¿Está bien? ¿Alguna otra consultita? Creo que no, ¿no? Bien, hasta aquí, como verán, solamente hemos visto la definición del plano, que no es muy complicado. La forma de calcular el plano, que como decía su compañero, es necesario, sí, porque con el punto dato y el vector normal escribimos la ecuación del plano, hacemos este procedimiento que no es muy complicado para encontrar la forma cartesiana del plano. Así que sí o sí necesitas esos dos datos. Y después, aplicando o empleando algunas de estas características que en algún momento van a surgir, entonces como tú ya lo conoces, entonces vas a poder escribir esos planos, ¿no? Bien, como en el anterior caso, aquí también les voy a dejar unos ejercicios que ya están resueltos. Uno no está resuelto, bueno, se los dejo para que revise. Aquí, por ejemplo, ¿no? Nos dice hallar el plano que contiene a L1 y L2. Ya. Solo que acá, ya, no, esta todavía no hemos visto. Ahí tenemos dos planos y estamos hablando de rectas, ¿no? Sí, todavía no hemos visto, es el día de mañana, vamos a ver. Es que aquí ocurre una característica particular, ¿no? Ahí tenemos dos planos, la ecuación de dos planos en su forma cartesiana, pero al mismo tiempo dice recta. Sí, eso mañana vamos a ver. Bien, pero ahora ya voy adelantándoles que dos planos forman una recta. Del por qué, mañana les explico. Bien, entonces conociendo esas dos rectas, hay que ver y podemos ver claramente que son paralelas, ¿no? Porque estamos hallando el producto vectorial de estos dos planos, sale un vector direccional que me da las mismas componentes de este otro vector, de esta otra recta, para su vector direccional, 6 menos 5 y menos 4. Entonces resulta que son dos rectas paralelas. Ahí está. Entonces justamente utilizamos el caso 7, ¿no? Que lo he borrado, ¿no? Que sería el caso 7. Entonces de ahí tomamos un punto dato de una de las rectas y otro punto dato de la otra recta, formamos el vector que lo estoy denominando B, B es P sub 1 menos P sub 2, restamos esos dos valores y ahí tenemos al vector B. Como tal, aquí también estoy factorizando el múltiplo escalar porque lo que a mí me interesa es una dirección, no tanto así la magnitud, ¿no? Entonces factorizo un cuarto y trabajamos con 6 menos 13 y 8. Desarrollo el producto vectorial de este vector diferencia con cualquiera de los dos vectores, porque como han visto me ha salido igual los dos vectores direccionales, entonces con cualquiera de ellos, ahí están los 6 menos 4 perdón, 6 menos 5 menos 4, con la nueva dirección 6 menos 13 y 8. De acá desarrollamos el producto vectorial que ustedes ya conocen el procedimiento, me queda esta cantidad y al igual que en los vectores direccionales, en los vectores normales también a nosotros no nos va a interesar el sentido y mucho menos el tamaño de ese vector. Lo único que necesitamos es una dirección. Por lo tanto, para el vector normal, que cumple casi similar propiedad con el vector direccional, factorizamos el múltiplo escalar, en este caso menos 12. Y me da como vector normal 1, menos 2 y 4. Con esta cantidad solamente llegamos a trabajar, ya no con el múltiplo escalar.
Conociendo el vector normal y un punto, escribimos la ecuación del plano. Esta ecuación que es la más simple en comparación a la forma vectorial. Miren, así de sencillito. ¿Qué se hace? Escribimos para la normal las componentes de su vector normal. 1, menos 2 y 4. Escalarmente, P es el punto genérico. X, Y, Z. La forma general es menos, menos, menos. Y luego el punto dato. Como voy a tomar el punto P sub 2, tomamos 1, 3 y 2. Hacemos el producto escalar entre estas dos cantidades y como verán me queda la forma escalar del plano. X menos 2y más 4z menos 3 igual a 0. Esta forma escalar es la ecuación cartesiana de nuestro plano que estamos buscando. Y de manera similar vamos a resolver así el día de mañana, porque ahorita ya no nos alcanza el tiempo. De manera similar vamos a resolver los ejercicios el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consultita? Creo que no hay consultas. ¿Está claro, jóvenes? Voy a dejar de compartir. Bien. Me parece que creo que está claro, ¿no? Porque como no preguntan, o si tienen alguna consulta, me dicen, por favor. Bien, jóvenes. Entonces quedamos en eso. A ver, un segundito, por favor. Aquí tenemos que... Ah, ya. Sí, ya está hecho. Bien, el día de mañana entonces vamos a continuar con algunas posiciones relativas más entre planos y rectas. Hemos visto ya una parte que era con rectas y alguito de planos y en la siguiente clase vamos a ver con la combinación de ambas. Bien, jóvenes, si no hay consultitas, ahí lo dejamos. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana. Empezamos puntual, como siempre. Hasta mañana, Inge. Bien, nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta mañana, nos vemos. Gracias, ingeniero. Hasta luego.